Bienvenidos. Hoy analizaremos la responsabilidad del empleador en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, a través del estudio de casos concretos. La gestión de riesgos laborales trasciende el cumplimiento normativo, implica consecuencias directas de tipo administrativo, laboral, civil, penal, para la organización cuando se materializa un accidente de trabajo o una enfermedad laboral por negligencia. El concepto de culpa patronal, definido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, será el eje de nuestro análisis para determinar la obligación de indemnización plena de perjuicios. Comencemos con un primer escenario. Una empresa constructora desarrolla un proyecto de edificación. Un trabajador, realizando labores en altura a más de 10 metros, sufre una caída que le ocasiona una invalidez permanente. La investigación posterior determina que la línea de vida a la que debía asegurarse no contaba con la certificación técnica requerida y que la supervisión de tareas de alto riesgo fue omitida ese día. ¿Qué consecuencias enfrenta el empleador en este caso? En primer lugar, la ARL asume las prestaciones económicas y asistenciales iniciales, atención médica, pago de incapacidades temporales y finalmente la pensión de invalidez según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Esta es una responsabilidad objetiva del sistema. En segundo lugar, el Ministerio del Trabajo puede imponer sanciones administrativas, multas de hasta 1,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, suspensión de actividades o cierre definitivo de la obra por incumplir normas del TCG-SST, especialmente las de trabajo en alturas según la Resolución 4272 de 2021. Por último, se activa la responsabilidad civil por culpa patronal. El trabajador o sus beneficiarios pueden iniciar un proceso laboral ordinario para reclamar la indemnización plena de perjuicios. Deben demostrar el daño, la invalidez, la culpa del empleador, no entregar equipos certificados ni supervisar, y el nexo causal entre ambos. Pasemos ahora a un segundo caso, en un entorno diferente. ¿Podrías describirlo? Claro. Un empleado del área contable de una empresa de servicios es diagnosticado con síndrome del túnel carpiano, calificado como enfermedad laboral. Durante los 2 años previos, el trabajador había solicitado repetidamente una valoración ergonómica de su puesto y había reportado la falta de pausas activas institucionalizadas, sin obtener respuesta efectiva por parte de la empresa. ¿Qué implica esto para el empleador? La ARL asume el tratamiento y las prestaciones económicas, pero el proceso de calificación de origen muestra que la patología está directamente relacionada con movimientos repetitivos y postura sostenida, factores de riesgo no gestionados por la empresa. Esto constituye un incumplimiento del SGSST. El decreto 1072 de 2015 obliga a identificar, evaluar y controlar riesgos biomecánicos, incluyendo valoraciones ergonómicas y pausas activas. Si el trabajador prueba que la empresa actuó con culpa al ignorar sus solicitudes y no aplicar medidas preventivas, podría demandar una indemnización por los perjuicios causados por la enfermedad. La culpa se manifiesta como una omisión prolongada en el deber de cuidado. ¿Qué conceptos debemos tener claros al analizar estos casos? Primero, culpa patronal es la falla o negligencia del empleador en sus deberes de protección y seguridad que resulta en un accidente o enfermedad laboral. Es el fundamento de la responsabilidad civil. Segundo, indemnización plena de perjuicios. Es la compensación económica total que un juez ordena pagar para reparar todos los daños materiales e inmateriales causados por la culpa del empleador, más allá de lo cubierto por la ARL. Tercero, la diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva. La del sistema de riesgos laborales es objetiva, cubre al trabajador por estar afiliado. La responsabilidad civil del empleador es subjetiva, requiere probar su culpa. ¿Cómo se aplica esto en la práctica diaria de una empresa? El SGSST no es solo un conjunto de documentos. Su correcta implementación protege la integridad de los trabajadores y sirve como mecanismo de defensa para el empleador. Una empresa que documenta y ejecuta su matriz de riesgos, planes de capacitación, entrega de elementos de protección personal y programas de vigilancia epidemiológica construye evidencia de su debida diligencia. Esto dificulta probar culpa patronal en un juicio. ¿Cómo se conecta este análisis con el derecho laboral? Estos escenarios permiten identificar el derecho laboral como un instrumento que regula las relaciones obrero-patronales.
Interpretar la normativa del SGSST y sus consecuencias jurídicas muestra cómo la ley equilibra productividad y protección de la vida y salud del trabajador, afectando directamente la gestión de riesgos y la sostenibilidad de la organización. Para cerrar, dejamos algunas preguntas para reflexión. ¿Qué nivel de prueba se requiere para demostrar la culpa patronal en un juicio laboral? ¿Podría un empleador ser exonerado de responsabilidad si el accidente ocurre por un acto imprudente del trabajador, a pesar de existir fallas en el SGSST? ¿De qué manera la tercerización de actividades de alto riesgo modifica o transfiere la responsabilidad del empleador principal?